Contexto de esto. Las 4 iniciativas mineras impulsadas por el gobierno de Cornejo en Mendoza pueden tener hoy sanción definitiva si las aprueba el Senado. Ya tuvieron despachos favorables en el plenario de comisiones y ya tuvieron la aprobación de la Cámara de Diputados hace algunos días. En el Senado Cambia Mendoza contaría con 19 votos, sumaría 3 del PRO. El PJ anticipó que rechaza PSJ, la empresa, pero que podría acompañar las otras leyes, mientras que el Partido Verde también se opone. El paquete también incluye el aval ambiental de Malargüe, Distrito Minero Occidental 2, un fondo de compensación ambiental y un nuevo régimen de regalías. Todo eso que ustedes están viendo es una masiva caravana en Mendoza contra el proyecto minero que respaldó Milei. Las movilizaciones son enormes y en este momento también hay protestas en la legislatura mendocina. Lo saluda Marcelo Giraud, que es geógrafo docente de la Universidad Nacional de Cuyo, integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Marcelo, acá en Gelatina te saludan Mati y Sofi. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Matías. Bueno, ¿dónde están ahora, Marcelo? ¿Qué está pasando? Bueno, acá yo me he apartado un poquito para justamente poder dar la nota. Estoy acá en la Plaza Independencia frente a la legislatura provincial y estamos esperando, la sesión del Senado ya empezó y estamos esperando la llegada de las columnas que, como muy bien decías, 2 de ellas salieron en la madrugada de ayer y otras 12 desde el Valle Duco y desde sobre todo la localidad de Uspallata, la más cercana al proyecto minero San Jorge, justamente que es el principal objetivo o centro de atención de la aprobación de la sesión de hoy, y también desde el este y desde la Valle, que también salieron en la madrugada de hoy. Así que bueno, se está juntando cada vez más gente. Anoche también estuvo muy colmada la Plaza Independencia de gente haciendo una desvelada en espera de vigilia de esto que va a suceder hoy en el Senado mendocino. Marcelo, ¿cómo nos podrías resumir qué pretende el gobierno con este paquete minero? Bueno, pretende llegar a concretar lo que sería el primer proyecto minero de explotación propiamente dicha, de minería metalífera en la provincia de Mendoza desde, bueno, muchísimas décadas, ¿no? El primer proyecto de características de mega escala, ¿no? ¿Hola? Sí, te escuchamos, Marcelo. ¿Te escucha? Sí, perdón. Sí. Y bueno, con esto realmente lograr torcer la resistencia popular, porque nosotros entendemos, hemos visto que claramente, más allá de números inflados y de interpretaciones absolutamente tergiversadas que expresa el gobierno mendocino en sintonía con el gobierno nacional, por supuesto, como bien decías, el tuit de Milei, por ejemplo, en la tarde de ayer, realmente no tiene licencia social este tipo de proyectos megamineros metalíferos en Mendoza. Es decir, Mendoza siempre, desde hace más de un siglo, que tiene explotación, digamos, extracción de hidrocarburos, siempre ha habido también minería de minerales de segunda y tercera categoría, pero lo que la ciudadanía mendocina viene rechazando son estos proyectos de muy gran escala de minería metalífera, poniendo en riesgo las fuentes de nuestros ríos que bajan de la cordillera y en el caso particular de San Jorge, el que da de beber, digamos, el río Mendoza a 3 de cada 4 mendocinos y riega el principal oasis agroindustrial de la provincia. Marcelo, el gobierno mendocino dice que hay que terminar con los mitos que frenan el desarrollo y que es momento de decidir crecer. Leí en las últimas horas que decían desde el gobierno mendocino, y que producir y cuidar el agua pueden ir juntos. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre eso? Bueno, nosotros entendemos que la megaminería metalífera es una de las actividades económicas a escala mundial, inclusive en los países del norte global, de mayor riesgo de graves impactos sobre el ambiente y particularmente sobre las aguas superficiales y subterráneas. Entonces, nosotros vemos que también a escala mundial, y los ejemplos abundan en la Argentina y sobre todo en América Latina, Chile, Perú, México, Brasil, de que estos proyectos en realidad son tan capital intensivos, son extremadamente capital intensivos, que lo que queda para los países en realidad
es no mucho trabajo, mucho menos empleo que el que prometen las empresas mineras, y de hecho eso se ha confirmado una vez más, las disparidades entre lo que anuncia el gobierno y el minero de San Jorge y lo que en realidad figura en el expediente oficial, ¿no? Con escaso empleo indirecto generado, la mayor o gran parte del empleo indirecto y sobre todo el de mayor calificación y nivel tecnológico no se da en el sur global, sino en los países del norte global. Y por otro lado, las regalías que les deja a las provincias, que son, digamos, aquellas por el artículo 124 de la Constitución, aquellas a quienes corresponde el dominio originario de los recursos naturales, realmente son migajas, migajas ínfimas. Por ejemplo, en el caso del proyecto San Jorge, las regalías que le dejaría el Estado provincial no moverían la aguja, harían falta entre 4 y 5 proyectos San Jorge para que a la cotización récord que está teniendo actualmente los metales aumentara apenas 2% el presupuesto provincial. Es decir, un San Jorge es menos del 0,5% del presupuesto provincial en regalías. Así que claramente no podemos decir que sean vectores de desarrollo y gran generación de empleo en los territorios que sí reciben los pasivos ambientales, ¿no? Marcelo, ¿y qué minerales en concreto o qué metales estarían en condiciones de extraerse de la montaña? Y además te quería preguntar el impacto sobre el agua específicamente, porque además entendemos que Mendoza ya per se tiene un problema serio de suministro de agua potable, ¿verdad? Sí, efectivamente. En el caso concreto de San Jorge, se trata de un proyecto principalmente de oro, en menor medida de cobre, proyecto de cobre, en menor medida de oro, y aunque la empresa trata de ocultarlo, no lo explicita demasiado, también de plata. Grosso modo sería sobre la facturación que le cobraría al importador en Asia, sería en torno a 67% cobre, 27% oro y el resto un 6% más o menos de plata, ¿no? Y respecto del impacto sobre las aguas, en el caso del arroyo El Tigre, los informes que ha presentado la empresa no son realmente muy deficientes. Las mediciones, los aforos realizados sobre el arroyo cubren un periodo muy breve de hace más de 15 años, cuando justamente la provincia todavía no estaba en la crisis hídrica y no había ocurrido todavía la mega sequía que tuvimos a partir del año 2010. De todos modos, en términos de caudal, la incidencia sobre el río Mendoza no sería tanta en términos de caudal, sino sobre todo lo que más preocupa a la comunidad científica es el riesgo de contaminación con sustancias tóxicas, particularmente metales pesados, porque el proyecto se encuentra dentro de la cuenca del río Mendoza y la infiltración de las muy diversas sustancias por drenaje ácido de mina hacia las napas subterráneas terminaría contaminando las aguas del río Mendoza. Es decir, no se puede asegurar taxativamente que eso pueda llegar a ocurrir, vaya a ocurrir, pero sí que podría ocurrir. El riesgo es muy elevado, la empresa ha presentado informes muy deficientes y por eso es que el dictamen de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, en este sentido, fue muy fuerte, del mismo modo que de varios científicos del CONICET Mendoza, que justamente presentaron un informe, subieron a su página web con aval institucional un informe muy fuerte, que luego por diversas presiones fue dado de baja por presiones de la vicegobernadora y del CONICET Nacional. Eso te iba a preguntar, hubo un informe del CONICET de Mendoza muy crítico, advirtiendo sobre la situación y sorpresivamente lo bajaron de la página oficial, ¿verdad? Sí, así es. Es cierto, como dice el gobierno, que desde el CONICET Mendoza, desde el CCT, había habido una representante titular ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera que había firmado un informe final que de ningún modo daba cuenta de toda la información, de todas las advertencias, de todas las deficiencias, incertidumbres científicas que se habían acumulado a lo largo de todo el expediente, ¿no? Varios otros investigadores, y digo, un número importante, no un loquito suelto, como por ahí en algunos medios mendocinos se ha dicho, estaban también muy al tanto de lo que sucedía con el proyecto, de sus características, y fueron autorizados para
para realizar una investigación interdisciplinaria, una evaluación del informe de impacto ambiental y de los dictámenes, y llegaron entonces a producir un documento del cual un resumen, digamos, lo hicieron un poco a marchas forzadas, contó con la aprobación de los institutos y del CCT, y alcanzaron a poder subirlo con aval de la institución a la página web del CONICET Mendoza. Luego de eso ocurrió lo que yo les comentaba, que hubo presiones terribles, una reunión que sabemos fue muy ríspida, por parte de la vicegobernadora de la provincia, Eve Casado, y de autoridades nacionales hacia las de autoridades del CONICET Mendoza, que terminaron optando por bajarlo y subir en su lugar, horas más tarde, un comunicado mucho más laxo, para evitar males mayores, por así decirlo. Marcelo, estamos hablando con Marcelo Giraud, que es geógrafo, es docente de la Universidad Nacional de Cuyo y está en este momento ahí frente a la legislatura con las distintas asambleas. Él es parte de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Están llegando las columnas que vienen de la caravana contra el proyecto minero que impulsa el gobierno de Mendoza, pero muy fuertemente también el gobierno nacional, casi como caso testigo de lo que viene. Se viene la discusión de glaciares también en el Congreso Nacional. Marcelo, frente a esa antinomia entre desarrollo y cuidado del medio ambiente, ¿te imaginás algún esquema superador de una cosa o la otra? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que deben ser parte de superar esa supuesta antinomia tiene que ver justamente con el aval que las sociedades en cada territorio le den a las distintas propuestas de matriz productiva, de modelos de extracción o de industrialización o de actividades claramente más sustentables y amigables con el ambiente, ¿no? Es decir, yo no iría de ninguna manera a decirle al pueblo chileno, bien, para el año que viene cierren toda la minería metalífera. Sería un absurdo totalmente insostenible. Pero sí podemos decir que es momento, entendemos, que en toda América Latina vayamos empezando a girar el timón con fuerza para ir saliendo de este modelo reprimarizador que nos inserta de una manera totalmente desigual en términos tanto económicos, de soberanía, como ambientales respecto del mercado mundial, ¿no? Y de los países del norte. Entonces yo creo que en el caso específico de la minería metalífera, América Latina hay de muchos metales, de todos los metales básicos, extrae de su territorio para abastecer las necesidades del mercado mundial entre el doble y 8 veces más, en el caso del cobre, de lo que es nuestro consumo final. Entonces, yo creo que podemos ir poniéndole coto a la expansión de la frontera extractivista. Estamos hablando de minería metalífera, pero podríamos también referirnos a otras materias primas y pensar en muchas otras posibilidades de actividades económicas mucho más amigables con el ambiente. Por ejemplo, en Mendoza, en función de nuestro clima, tenemos condiciones muy, muy propicias para la práctica de la agroecología, ¿no? Y también de determinadas maneras, modos de turismo absolutamente amigable con el ambiente, que puede generar muchos más puestos de trabajo que una megaminería de la que estamos hablando en este momento. Marcelo, y por otro lado, vos hablabas ahí de lo que las comunidades aprueban, ¿no? Pensando en que las movilizaciones son enormes, la caravana es masiva, estamos viendo imágenes que llegan desde Mendoza que son impresionantes, y al mismo tiempo fue muy impresionante el respaldo electoral al gobierno nacional y provincial en las últimas elecciones. ¿Cómo convive eso? Sí, realmente es una de esas paradojas, o no tanto, que se vienen repitiendo en nuestra provincia. Y esto, digamos, a mí de entrada, cuando el gobierno, luego de las elecciones del 26 de octubre, salió triunfante a decir esto ratifica el respaldo a nuestra propuesta de gobierno y a la megaminería metalífera. Bueno, lo primero que debo decir es que si bien el gobierno provincial, el oficialismo, con sus aliados, obtuvo el 53% de los votos a diputado nacional, eso de ninguna manera se puede asimilar a un plebiscito sobre el proyecto San Jorge. Son dos cosas muy, muy distintas. Es decir, yo creo que la inmensa mayoría de del 53% que votó
los candidatos a diputados del cornejismo no avalarían, por ejemplo, el hecho de que la Argentina haya sido, junto con Estados Unidos e Israel, el único país que votó en una resolución de Naciones Unidas que tenía que ver con la eliminación de la tortura y otras formas de tratos humanos crueles y degradantes, ¿no? Entonces, no es un cheque blanco. La sociedad mendocina, de hecho, en Uspallata concretamente, allí el oficialismo sacó 13% menos, en vez del 53 sacó 40, ¿no? Pero el 40 sobre el padrón, sobre los votos emitidos, sobre el padrón sacó el 27, es decir, el 73% de los uspallatinos no votó a los diputados del oficialismo. Y a nivel provincial es mucho menos del 50% quienes lo han votado. Así que, y si nos remitimos a la experiencia de 2019, el gobernador recién electo Suárez, su primer acto de gobierno fue, por simplificar, voltear nuestra ley 7722. Y el departamento de San Carlos, de donde es originario, ganó ampliamente. Sin embargo, de allí mismo, de su departamento natal y del todo el Valleduco, salió la gran marcha que vino hacia aquí, a la ciudad de Mendoza, y un gobernador que había salido con bastante aval electoral. Sin embargo, la ciudadanía le dijo, mirá, a ver, no te hemos dado un cheque en blanco, no te hemos votado para que hagas esto, la boleta no decía que voltearas la 7722, así que, bueno, terminó en 10 días teniendo que dar marcha atrás y restituir la plena vigencia de esa ley. Marcelo, por último, y te agradezco el tiempo, si hoy el Senado confirma y aprueba finalmente este paquete minero, ¿cuáles son los pasos a seguir para ustedes? Bueno, se abre un escenario bastante interesante, impredecible también, sobre todo considerando y recordando lo que fue justamente aquellos días de fines de diciembre del 2019, cuando se aprobó la ley, lo que el pueblo llamó la ley Cianuro, y esa ley duró apenas 10 días. Cierto que ahora no es Suárez, sino Cornejo quien gobierna, lo que está en juego no es una ley marco, sino la aprobación de un proyecto en particular, y bueno, vamos a ver, porque claramente el pueblo, la sociedad mendocina está expresando, no en su totalidad, pero está expresando desde toda la geografía provincial un rechazo realmente muy fuerte. Bien. Así que es un poco difícil saber qué va a pasar por ese lado, y por el otro, con seguridad va a haber también presentaciones judiciales por parte de algunos de los abogados más prominentes en derecho ambiental en la provincia. Seguramente va a haber recursos de amparo y también demandas ante la Corte Suprema Provincial por inconstitucionalidad de esta aprobación, de esta declaración de impacto en estas condiciones. Marcelo, gracias, un abrazo, gracias por tu tiempo. No, por favor, al contrario, Matías, muchas gracias a vos y bueno, por supuesto saludo a toda la audiencia. Abrazo grande. Marcelo Giraud, en el lugar, ahí en la legislatura mendocina, donde ahora el Senado está, vamos a ver si le dan los números al gobierno, listo para tratar entonces este paquete minero.